Bendecido día para cada uno de ustedes. Que el Señor siga bendiciendo ricamente a sus familias y a cada uno de ustedes. El tema para hoy, llamados a ser testigos. Mis hermanos, el cristiano, el católico, está llamado a ser testigo, testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. ¿Mm? Ese tema es muy bonito precisamente porque es que yo debo ser testigo con mi vida entera, con todo lo que soy. Debo ser testigo de un Cristo vivo y resucitado. Vamos a ver la palabra de Dios en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tiene en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Mm? Vamos a mirar versículo a versículo y miremos cómo se debe dar testimonio. ¿Mm? Comienza diciendo en el versículo 1: en cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tiene en Cristo Jesús. En cuanto a ti, hijo, el Señor te está hablando personalmente a ti que me escuchas. Te está hablando personalmente a ti hijo o hija. Que tu fuerza sea la gracia que tiene en Cristo Jesús. Para dar testimonio de un Cristo vivo y resucitado, debe ser en las fuerzas de ¿quién? En la fuerza de Cristo. En tus fuerzas, en mis propias fuerzas, yo sucumbo fácilmente. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en las fuerzas de Cristo, es en la fuerza del Señor que debemos dar testimonio. El Señor es el que me da la fuerza para ser testigo de su poder. ¿Sí? En nuestras fuerzas vamos a claudicar fácilmente. Entonces, que sea en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el segundo versículo: cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y me puedan instruir después a otros. Todo lo que has aprendido de mí, dice el Señor. Nosotros, tú y yo, hemos aprendido muchas cosas del Señor. Maravillas hemos aprendido del Señor. Hemos aprendido a amar, hemos aprendido a perdonar. ¿Sí? Entonces, que eso mismo te haga testigo. El amor de Dios te debe ser testigo, testiga de un Cristo vivo. Y que eso que tú has aprendido, eso que tú sabes, lo enseñes a su vez a otros. Comienza por tu familia. Sea amorosa, sea amoroso con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Muestra ese amor, ese perdón al otro. Eso es lo que tú has aprendido, ¿verdad? De Cristo, perdonar. Pues perdona al otro. Y si tú perdonas al otro, eres testigo, porque quien te ve perdonando al otro, aprende a perdonar. Es que el testigo, el testimonio debe ser con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Así debe ser el testimonio, con la fuerza de Dios, con la fuerza en Jesucristo, ¿sí? Porque debe ser con la fuerza de Él. En nuestras fuerzas no podemos hacer mayor cosa. Entonces, sé testigo de Jesús. En el versículo 3 dice: soporta las dificultades como un buen soldado de Jesucristo. Soporta las dificultades. Mis hermanos, los soldados no la pasan rico en el monte. No, un soldado está muy seguramente allí estresado, está con una tensión muy alta, ¿verdad?
tiene problemas, hay dificultades allí, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros también que somos soldados de Jesucristo? Tú y yo somos soldados de Jesucristo, ¿sí? Y hay que dar ¿qué? Testimonio del poder de Dios. Hay que estar entonces en las filas de Jesucristo como soldados que somos valientes, mis hermanos. Hay que estar valientes, soporta las dificultades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué dificultad tienes? Hay que soportar, mis hermanos. La vida no es fácil. Cualquier vida que usted escoja, por decirlo así, ¿cierto? Habrá dificultad. Y el Señor nos enseña que debemos que soportar. ¿Ah? Soportar. Tener ahí, cogerlo. La dificultad hay que cogerla, ¿cierto? Y hay que soportarla. Y pedirle a Dios que te ayude con las fuerzas de Él a que puedas salir pronto del problema de la dificultad. Y ese problema, esa dificultad te va a llevar a ser testimonio. ¿Por qué? Porque otras personas verán que tú tienes problemas, pero que no te dejas agobiar, que no te entristece, que no, mejor dicho, ¿sí me explico? Eso es testimonio, estás soportando, porque tú sabes que Dios es todopoderoso y te va a ayudar a salir de dicho problema. No le pida a Dios que te quite los problemas, no, porque los problemas te ayudan a crecer, te ayudan a fortalecer, ¿cierto? Además, que la palabra de Dios nos viene a decir que todo obra para bien de quienes le amamos. ¿Mm? Romanos 8:28. Todo obra para bien de quienes amamos a Dios. Entonces no le pidas a Dios que te quite los problemas, sino que te ilumine cómo soportar, que te dé las fuerzas para soportar y aprender de los problemas. Eso es testimonio, mis hermanos. Quien te ve luchar, quien te ve soportar, va a aprender que tú tienes algo especial. ¿Mm? El por qué soporta tal o cual dificultad, ¿verdad? Y eso es testimonio porque la otra persona va a decir, ve, mira, hay algo en él, hay algo en ella. Pues sí, claro, es Cristo quien nos da la fuerza para no sucumbir, para soportar. De esa forma podemos dar testimonio. En el versículo 4 dice, el que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató. ¿Quién te contrató a ti? ¿Quién me contrató a mí? Jesucristo. Él es mi comandante, pues trato de obedecer, de agradar a Jesús. Agrada a Jesús, tú que me escuchas. Agrada al Señor. No podemos agradarle al mundo, sino agradarle a quién? A quien nos contrató. Y a nosotros nos contrató Jesucristo. Somos nosotros el ejército de Jesucristo, mis hermanos. Y debemos de agradarle a Él. Para eso están los preceptos que la palabra nos reza en Éxodo, ¿cierto? Las leyes de la ley de Dios. Caminemos en esas normas, caminemos en los preceptos del Señor. Eso es dar testimonio, mis hermanos. El testimonio, además de hablarlo y decir, mira, es que Dios ha hecho en mí esto, es que Dios ha hecho en fulana, en sultano lo otro, ¿sí? Es un testimonio diario, un testimonio día a día, con tu propia vida, con tus propios hechos. No podemos estar dando testimonio de un Cristo en una esquina hablando de la otra persona, hablando del vecino, hablando del compañero de trabajo, inclusive a veces hablando de la misma familia. Eso no es testimonio por ningún lado, ¿verdad?
debemos de dar testimonio en todo momento. Yo como hombre no puedo estar dando testimonio de un Cristo en una cantina, vuelto una nada, borracho, vuelto nada, no, ¿sí? Entonces yo debo de testificar con toda mi vida, con todo lo que soy, yo debo estar en continuo mostrando a Dios, en continuo testimonio de Cristo vivo y resucitado. Que el Señor nos dé la valentía, que el Señor nos dé las fuerzas para dar testimonio de Él, de un Cristo vivo y resucitado, todos los días de nuestras vidas. Ánimo, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Ánimo, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Pues es hora de que tú te levantes ahora mismo y empieces a dar testimonio, un testimonio vivo en Cristo Jesús, en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas ricamente y los acompañe la Virgencita María. Amén.